estamos ya conectadas con Ivana Lucero, que es la secretaria de Géneros y Diversidades de ATE, provincia de Buenos Aires, y la secretaria... Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Sos la secretaria de la CTA Autónoma de Campana, también, De Escobar, de del partido Escobar, Escobar, del sí. partido Sí, Escobar. sí. Perdón, perdón. Eh, bueno, Ivana, muchas gracias por estar ahí. Contanos un poquitito en qué andan la organización de mujeres y diversidades de ATE, provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy atareadas, me imagino, pero contanos un poquitito. Bien, bueno, en principio te cuento que, bueno, una vez más, como bien decía la compañera, ¿no? Graciela, tuvimos la capacidad desde los feminismos de dar una respuesta ese sábado, esa movilización maravillosa que pudimos hacer, y una respuesta rápida como estamos acostumbradas y como venimos haciendo. Así que me parece que es una metodología que se empieza a utilizar, que se utiliza ya hace un tiempo, que tenemos la capacidad de respuesta inmediata y sobre todo con un femicidio tan cruel como fue lo de Morena, Brenda y Lara. Me parece que, bueno, que estamos ahí, ¿no? Que estamos tratando de ser parte de esos espacios, debatiendo mucho. Y bueno, y en ATE, provincia de Buenos Aires, la verdad que a partir de la reforma del estatuto se crearon 4 secretarías, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Convenciones Colectivas, la Secretaría de Salud Laboral y la Secretaría de Género y Diversidad, tan debatida durante tantos años, ¿no? Por las compañeras de la organización, que bueno, que logramos en esta etapa poder tener la secretaría, y me parece que el dato más relevante para nosotras es que nos permite discutir la política a nivel provincial del sindicato, a nivel nacional y en cada una de las seccionales. Nosotros tenemos 60 seccionales en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto tenemos 60 compañeras debatiendo en cada una de las conducciones. No nos parece un dato menor porque inclusive la Secretaría de Género tiene la particularidad de que es transversal, que vos podés debatir desde salario, podés debatir condiciones laborales, podés debatir formación, podés debatir la prensa, la comunicación. Por lo tanto tiene que tener, es poder concretar a que la organización tenga una mirada, una perspectiva de género y diversidades. Y una de las cuestiones o las definiciones que hemos tomado con las compañeras del equipo a partir de la asunción en esta secretaría fue crear la dirección de diversidades. Nos parecía que en este tiempo, ¿no? De tanta crueldad a nivel nacional, del gobierno que tenemos, que no es casual que haya desarticulado el Ministerio de Mujeres, ¿no? Y las provincias hayan seguido esa línea, y los ataques que ha tenido contra la comunidad, contra las diversidades. Nos parecía clave en este tiempo poder organizar, poder hablar de cupo, poder hablar de lo que funciona y de lo que no funciona en este tiempo en la provincia de Buenos Aires, y poder aportar desde esta organización una mirada más colectiva y abrazar a las diversidades. Nos parecía en este tiempo hasta revolucionario. Creamos esa dirección que la lleva adelante mi compañera Ana Paula Rivadeneira, más conocida como Mara, que es una compañera de las históricas, forma parte de las históricas y que tiene una lucha, la verdad que a nosotras, bueno, conocerla nos enriqueció mucho en los debates sobre todo, pero es una dirección que apunta a la creación de las direcciones en las seccionales. Y bueno, y ahí estamos dando todos los debates que tenemos que dar, tratando de poder transitar en esta etapa que nos toca. Es una etapa la que nos toca poder fortalecer este espacio que es claramente nuevo y que bueno, y que es lo que nos toca en esta etapa. Y un espacio tan necesario, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, en momentos tan oscuros para la lucha popular, ¿no? Es aún mucho más necesaria la organización, la resistencia, el tejido de redes, de compañeras, de compañeres, que nos necesitamos más que nunca, ¿no? Exactamente, sí. Me parece que también esto como dato,
nosotras pudimos lograr en este tiempo una articulación bastante profunda con el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, que como bien decía la compañera, es el único que queda en pie. Por lo tanto, nos parece que la articulación y el fortalecimiento es clave a la hora también de articular en los territorios, de resolver las cuestiones que viven las trabajadoras o las situaciones que viven las trabajadoras relacionadas con la violencia, pero también con la violencia de género. Entonces nos parecía clave articular esa línea con todo el equipo de diversidad del ministerio también, venimos trabajando mucho con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y me parece que el dato político, ¿no?, de este tiempo y de esta etapa es que la provincia de Buenos Aires ha tomado un rol nacional en base a sus políticas que viene aplicando y que viene sosteniendo. En un contexto donde hubo 50.000 despidos en el Estado Nacional, donde hubo cierre de ministerios, la provincia de Buenos Aires sostuvo todos sus ministerios, hay aumento paritario cada mes, digo, una provincia que también influye mucho la coparticipación, el quite de la coparticipación, pero de alguna manera que muestra la contracara de un gobierno nacional que es despiadado, cruel, pero nos parece importante a nosotras en esta etapa poder articular y articular sobre todo con otras organizaciones sociales y sindicales, entendiendo que dentro del sindicalismo, ¿no? Porque nosotras debatimos mucho también la construcción de ese feminismo sindical, de qué es lo que nosotras queremos discutir. Nosotras discutimos dentro de nuestra organización y me parece que eso es clave, ¿no? Hemos podido avanzar mucho en propuestas, en dinámica, pero bueno, esto de la articulación con un gobierno provincial que ha tomado una importancia a nivel nacional nos parece clave para esta etapa. Y es así que se vino trabajando sobre un protocolo de violencia de género para la provincia de Buenos Aires, para todas las trabajadoras y trabajadores, porque en realidad lo que apunta es a la violencia en general, pero tiene como dos áreas, que es la violencia de género y la violencia laboral, fortalecido obviamente en el convenio 190, apoyado en el convenio 190, pero ese protocolo se construyó con las organizaciones sociales, con los ministerios, con las organizaciones sindicales, y es un protocolo que viene, o sea, es una herramienta que nosotras como trabajadoras vamos a tener para poder resolver conflictos, que los tenemos y que suceden en cada uno de los sectores de trabajo, pero que muchas veces o no tienen resolución, o con quienes tienen que resolver esos conflictos son los mismos, quienes conducen los organismos o los ministerios. Entonces nos parece clave de este protocolo que quita la situación del lugar o del ministerio donde se encuentra y toma intervención el Ministerio de Trabajo, una intervención con perspectiva de género, una intervención con una mirada hacia los trabajadores, y nos parece clave. Y eso pasa hoy en la provincia de Buenos Aires, y me parece que marca la diferencia a lo que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? La quita de políticas y todo lo que tiene que ver con la línea de quienes nos gobiernan. Sí, también con Gaby Sosa, que hablábamos antes de los narcofemicidios y femicidios en contexto de criminalidad en Santa Fe, yo le preguntaba por octubre, ¿no? Que ya falta tan poquito y que es tan importante que vayamos a votar, Sí. que concurramos a votar. Exactamente, sí, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Poder también entender el cansancio por ahí de los compañeros, de las compañeras. Hay muchos compañeros y compañeras que no han tenido resolución a problemas concretos durante mucho tiempo, y me parece que la elección anterior, o por ahí como ganó la elección Javier Milei, también fue un voto de esperanza de muchos y muchas, Ujú. compañeros muy queridos, digo, la mayoría de los sectores de trabajo del Estado Nacional, los que más ganaban, digo, han votado a este gobierno. Pero creo que en esta etapa, a partir de la elección que tuvo la provincia de Buenos Aires, maravillosa elección que tuvo la provincia de Buenos Aires, el trabajo que han hecho los intendentes, las organizaciones sociales, sindicales y políticas en cada uno de los territorios,
pero sobre todo la conformación de lo que fue las listas. Creo que si nosotros entendemos que tiene que ser por ahí, creo que en esta etapa nada, es decirle a los compañeros que tienen que ir a votar, que es importante. Hoy en día, la verdad que nuestras compañeras y nuestros compañeros la están pasando muy mal, la estamos pasando todo muy mal, no solamente la situación económica, que es fundamental y es principal. Le digo esto de que un trabajador, una trabajadora sobre todo, tenga que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. ¿Quién los tiene y que los puede conseguir? Pero también toda la economía popular que se ha cortado a lo largo de este tiempo, pasar los planes sociales, los potenciar trabajos que se llamaban en algún momento a manos del ANSES, quitarle a las organizaciones sociales todo esto que decían ustedes antes, que venían charlando, que era la organización territorial, también nos pone en una posición donde hoy tenemos que ir a debatir con cada uno de nuestros compañeros, pero también tenemos que debatir en los territorios con quienes han manejado la política desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y tienen que entender que hoy ya no va más la figura de ese que no es del territorio. Nosotras estamos convencidas que los cuadros están en los territorios, que hay compañeros y compañeras que son referencia, que tienen referencia, que son buenos vecinos, que han hecho desde comedores, desde ayuda escolar, todo lo que tiene que ver con lo social, y que esas referencias existen y están. Hay que tener un proyecto político de país que nos contenga, pero también construir con esas referencias que históricamente han sido dejadas de lado a la hora de definir lugares en las listas, a la hora de básicamente definir la política. Y me parece que ese tiempo ya se acabó, por eso creo que tengo mucha esperanza en este tiempo. Una de las cosas que debatíamos también era la elección de la provincia de Buenos Aires, de cómo iba a suceder, cómo iba a salir, y me parece que con lo que estamos viviendo ya no tiene margen el gobierno de Javier Milei de poder en esta próxima elección ganar, y te hablo desde la provincia de Buenos Aires por lo que venimos recorriendo en los territorios, pero también, como decía la compañera Graciela, las provincias están devastadas, están absolutamente devastadas. Tenemos salarios, ayer hablaba con la compañera Vanina Rodríguez y me contaba que hay salarios municipales de 120.000 pesos en algunas provincias, ella que tiene la responsabilidad de caminar las otras provincias. Entonces es un escenario muy, pero muy complejo, donde no tengo dudas que vamos a dar una respuesta contundente en las urnas y donde vamos a poder sumar esa fuerza que necesitamos para avanzar. Hola, mi amor, está mi sobrina. Hola, mi amor. Volvió de la escuela. Así que bueno, me parece, nosotras venimos debatiendo todo eso, la necesidad de las representatividades, y por algo también al definir nosotras que haya una dirección, por ahí puede ser, digo, en el momento de esa definición de crear la dirección de diversidades también se dio un debate muy interesante y muy rico, que era la necesidad de la representatividad, ¿no? Durante muchos años nosotras hemos hablado por las diversidades, las mujeres hemos construido agenda para las diversidades, y me parece que es tiempo, entendemos que es el tiempo que tengan su propia agenda, y así como no nos gusta que hablen en representación nos parece interesante esto. Reconocer esas representatividades, sumarlas a la lucha, pero también a la hora de definir la política tienen que estar ahí definiendo, si no, el trabajo lo hacemos nosotros y definen 2 o 3, que creo que es el gran problema, ¿no? Eso es fundamental, Ivana, que estemos en todos lados, que ocupemos todos los lugares y que hablemos nuestro propio idioma y tengamos nuestra propia voz. Así que te agradezco un montón la participación en Dónde están las feministas, y seguimos construyendo unidad, resistencia y proyectos para la clase trabajadora. Te agradezco mucho.